Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme y te animamos a que te suscribas para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, en el de sus fans a nivel global. Nos vamos a centrar en un cruce, un encuentro, una situación que, según los reportes, desató una auténtica furia entre muchos de sus seguidores. Hablamos por supuesto de ***Andercel y Kerem Bürsin ***, una pareja que para bien o para mal, ha conquistado corazones y que cuando hay cualquier tipo de movimiento en su vida personal, las redes sociales explotan. El título lo dice todo, Andercel y Kerem Bürsin, el cruce que desató la furia de fans. Vamos a desgranar qué fue este evento, por qué generó tal reacción y qué significa todo esto para sus admiradores. Prepárense porque esto tiene tela para cortar. Así que, como decíamos, la noticia gira en torno a un encuentro entre Andercel y Kerem Bürsin. Para quienes no están al tanto, ambos son actores turcos que alcanzaron una fama estratosférica, especialmente gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, traducida como Love is in the Air o Mi puerta de entrada al amor, en algunos mercados. La química entre ellos en la pantalla fue tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y se convirtió en un romance en la vida real. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque las relaciones de las celebridades, especialmente cuando son tan queridas, se convierten en un foco de atención constante. Los fans se involucran, crean expectativas, sueñan con finales felices y a veces, cuando la realidad no se ajusta a su visión idealizada, pues, la furia se desata. Entonces, ¿qué fue exactamente este cruce? Los detalles precisos pueden variar un poco dependiendo de las fuentes y del momento exacto, pero la esencia de la historia se centra en un reencuentro o una interacción entre Hande y Kerem después de su mediática separación. Como muchos saben, la pareja puso fin a su relación sentimental hace algún tiempo, pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la distancia física no siempre se traduce en una desconexión total, especialmente si ambos siguen manteniendo un vínculo profesional o una amistad. Lo que encendió la mecha, según lo que se rumorea y se ha compartido en múltiples plataformas, fue un evento específico donde se cruzaron, ya sea de manera planificada o fortuita. Se habla de eventos públicos, de citas sociales a las que ambos asistieron de forma separada, o quizás de algún proyecto en el que volvieron a coincidir de alguna manera indirecta. La clave de la furia radica en las interpretaciones de los fans. Para muchos, Hande y Kerem eran la pareja perfecta, la encarnación de un cuento de hadas moderno. La idea de que estuvieran separados era ya un golpe para muchos seguidores que anhelaban su reconciliación. Por lo tanto, cualquier indicio de que no solo no se reconciliaban, sino que quizás se estaban distanciando más, o que uno de ellos estaba siguiendo adelante de una manera que no complacía a ciertos grupos de fans, podía ser visto como una traición a la historia que ellos mismos habían construido en sus mentes. Imaginemos la escena, un evento social, quizás una alfombra roja o una fiesta privada. Ambos, Hande y Kerem, llegan por separado. Los flashes de las cámaras no dejan de disparar, los paparazzis intentan capturar cada gesto. Para algunos fans, esto ya es suficiente para generar expectación. Pero luego, llega el momento del cruce. Quizás se miran, quizás intercambian unas pocas palabras, quizás incluso un saludo distante. Y ahí es donde las redes sociales se incendian. Los comentarios empiezan a volar, no puedo creer que se hayan ignorado, qué frío ha sido el saludo, tienen que volver a estar juntos, esto es insoportable. O por el contrario, si el cruce es percibido como demasiado cercano, las críticas pueden ir en la dirección opuesta, porque se están acercando si ya terminaron, ¿no ven el daño que le hacen a otros amores posibles? Es fascinante cómo los fans, con la mejor de las intenciones, se adueñan de las historias de sus ídolos. Crean narrativas, proyectan sus deseos y se sienten heridos cuando la realidad no se alinea con esas proyecciones. En el caso de Hande y Kerem, la intensidad de su conexión en Sen Kalkam fue tan fuerte que la transición a la vida real fue casi una extensión natural para muchos espectadores. La serie se convirtió en un fenómeno global y ellos, como protagonistas, se convirtieron en la pareja de oro de ese universo. Su relación pública, sus muestras de afecto en redes sociales, todo contribuía a esta imagen de amor ideal. Por eso, la ruptura fue un shock para muchos. Ahora, ¿qué desencadenó exactamente la furia en este cruce particular? Si bien los detalles específicos pueden ser difíciles de verificar al 100%.
Lo más probable es que se relacionara con la percepción de un posible acercamiento que alimentaba la esperanza de una reconciliación, o por el contrario, con la evidencia de una distancia aún mayor que confirmaba su separación definitiva. Pensemos en la posibilidad de que se les haya visto interactuando de forma muy cordial, y esto ha sido interpretado por algunos fans como una señal de que hay esperanzas para ellos, lo que genera un aluvión de comentarios de apoyo y deseo de que vuelvan a ser pareja. Pero esta misma interacción podría ser vista por otros como una falta de respeto hacia sus actuales vidas o relaciones, si es que las tuvieran, y eso también generaría críticas. Otra vertiente de la furia podría provenir de la forma en que se manejó la noticia. A veces los medios de comunicación o las filtraciones de información exageran o distorsionan los hechos para generar titulares. Si este cruce fue presentado de una manera sensacionalista, sin el contexto adecuado, es fácil que los fans, sin tener toda la información, reaccionen de forma apasionada. La falta de transparencia en la vida privada de las celebridades a menudo deja espacio para la especulación, y es en esas grietas donde la furia de los fans puede encontrar un terreno fértil. También es importante considerar la naturaleza de las comunidades de fans. Estas comunidades son a menudo muy unidas, con sus propias normas, expectativas y un fuerte sentido de pertenencia. Cuando algo amenaza esa narrativa o esa visión compartida, la reacción puede ser intensa. Los fans de Hande y Kerem son conocidos por ser extremadamente protectores y apasionados. Han seguido cada paso de su relación, han celebrado sus éxitos juntos y, lamentablemente, también han compartido el dolor de su separación. Por lo tanto, cualquier evento que toque esa fibra sensible puede provocar una respuesta emocional colectiva. Quizás el cruce en cuestión implicó un saludo particularmente breve, o una imagen que sugería tensión, o incluso rumores de que uno de ellos ya estaba involucrado con otra persona. Cada uno de estos escenarios puede ser combustible para la furia. Imaginen la frustración de un fan que ha invertido tiempo y energía emocional en la pareja, y ve cómo un simple cruce refuerza la idea de que sus esperanzas son infundadas. O por otro lado, la indignación de quienes sienten que los fans no tienen derecho a opinar sobre las decisiones personales de los actores y que deberían dejarles seguir adelante con sus vidas. Es crucial recordar que detrás de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas con sus propias vidas, sus propias necesidades y sus propias decisiones. La presión de ser figuras públicas, especialmente cuando hay un romance de por medio, puede ser abrumadora. Y aunque agradecemos el apoyo y el cariño de sus fans, también debemos entender que ellos tienen derecho a su privacidad y a tomar el camino que consideren mejor para ellos. Este cruce del que hablamos, más allá de ser un evento aislado, se convierte en un reflejo de la dinámica entre las celebridades y sus audiencias. Muestra el poder que tienen los fans para influir, para crear y también, en ocasiones, para generar controversia. La intensidad de las reacciones demuestra cuán profundo ha sido el impacto de Hande y Kerem en el corazón de sus seguidores. Han creado una conexión que va más allá de la pantalla, y eso, en sí mismo, es un testimonio de su talento y de la magia que lograron crear juntos. En resumen, el cruce entre Hande Erçel y Kerem Bürsin que desató la furia de fans se trata de un encuentro, real o percibido, entre la pareja de actores que cautivó al mundo con su historia en Senkalkam. La furia surge de las diversas interpretaciones que los fans tienen sobre este encuentro, alimentadas por sus esperanzas de reconciliación, su apego a la narrativa de la pareja ideal, y la intensidad con la que siguen sus vidas personales. Ya sea que el cruce se interpretara como un signo de esperanza o como una confirmación de distancia, la reacción apasionada de sus seguidores puso de manifiesto el profundo vínculo emocional que han forjado con su público. Es un recordatorio de la dualidad de la fama, el amor incondicional de los fans y, a veces, la intensidad de sus expectativas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Hemos intentado desgranar lo sucedido, entender las posibles motivaciones detrás de la reacción de los fans y ponerlo en el contexto más amplio de la relación entre celebridades y su público. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tipo de situaciones? ¿Creen que los fans tienen un papel muy activo en la narrativa de las celebridades? ¿Han vivido alguna vez una situación similar, ya sea como fans o como espectadores, donde la reacción del público les haya sorprendido? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde desgranamos las noticias y las historias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Ande y Kerem o simplemente que les guste el chisme del espectáculo, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y así no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.